Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que dos amigos que no son historiadores te van a hablar de historia como te habría gustado que te lo contaran en el colegio, como lo que es como un chisme. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en todas partes como Calavera Barbada, y conmigo está Lina, nuestra Valquiria del Valhalla. Linis, ¿cómo vas con tu ruana, con el frío capitalino que se está incrustando por todos los huesos? Uy, no, está horrible. Cayó granizo toda la tarde. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí me hace falta un chocolatico con queso. Así como Chocolatico con queso. para, Sí, para para las calentarnos personas un que nos poco. escuchan desde el exterior, aquí le echamos queso al chocolate y es delicioso. Pruébenlo, no se van a arrepentir. Yo sé que en el exterior suena un poco asqueroso, pero pruébenlo, no se van a arrepentir. Es muy rico. Y Y recuerden que bueno, estamos en todas partes como Historia Histérica y a Lina la pueden encontrar en Instagram como Lina Andrade M. Lina Andrade M. Hoy no vamos a hacer la dinámica usual de pistas porque digamos que es un tema que ya hemos debatido mucho al interno, ya sabemos de qué vamos a hablar hoy, y es un tema que en los últimos meses, días, nos ha tocado de una forma muy directa. Entonces, como Bastante. este es nuestro podcast y este es nuestro espacio, yo personalmente, quiero hacer catarsis utilizando este medio para tratar de entender como un montón de cosas. Hagámosle. De una, siento que es necesario para ambos. Para ambos. Carl Sagan decía que la muerte es la frontera final. Y yo, sin ser nadie, creo que los seres humanos tenemos otra frontera final, la muerte. No podemos escapar de ella, de su pálido rostro ni de su afilada voz, de su mueca sonrisa ni de sus cuencas vacías. Pero, que sabes que te miran fijamente porque es su presa. Y pese a todo esto, no logramos entenderla, o no nos han enseñado a entenderla, porque aún a sabiendas que llegará, nunca hablamos de ella, nunca la determinamos. Nos hacemos los indiferentes hasta que nos toca, para darnos cuenta que siempre estuvo ahí, sentada, esperando pacientemente hasta que nuestro reloj de arena se agotara. Ahora, ¿todos la ven de esta forma o tal vez la muerte sea un paso obligatorio de la vida que al no entender le tememos? Por mi parte, siento que no nos afecta la muerte, nos afectan las ausencias y estoy seguro de que voy a llorar como un putas en este episodio, perdón, pero es mi forma de tratar de entenderla, o bueno, no entenderla directamente, sino que es mi manera de afrontar la ausencia, de recordar a mi viejo y a los que se nos han ido. Y esta es mi forma de alzar la voz en pro de su memoria, porque, como lo decía el gran cancerbero, no se muere quien se va, se muere quien se olvida. Así que sin más rodeos, hablemos de cómo se ve la muerte en el mundo. Yo, a ver, este año, bueno, el año pasado en realidad, sí, ya fue como la gota que rebasó el vaso. Desde el 2019, literal, mi familia viene con una racha de muertes, empezando por mi papá, siguiendo con algunos otros familiares, pasando por mi tío, y el año pasado, lo que les digo, fue como ese punto ya culminante de decir, ¿qué Soltá, putas está soltá. pasando? Sí, soltar. No, no quiero ser tu Falleció el mejor año guerrero. pasado. Dime. No quiero ser tu mejor guerrero, suéltame, Diosito. No, suéltame con muchas cosas porque de verdad, el año pasado fallecieron dos de las personas más importantes en mi vida. Y no solo el año pasado, lo que les digo, desde el 2019. Y uno nunca, maldita sea, nunca está preparado para la muerte. Es verdad, Pero es yo verdad. siento que el proceso es,
va más allá del estar preparado, ¿sabes? Y es como afrontamos eso. Exacto. Y si lo llevamos a un plano académico, por así decirlo, la muerte es un tema que ha sido tratado de manera diferente en muchísimas culturas y religiones a lo largo de la historia. Entonces están sumamente ligadas. En algunas culturas, la muerte es vista como una transición natural hacia otra vida o un reencuentro con los antepasados. Y en otras se le teme como un fin definitivo y triste, por poner un ejemplo. En las religiones abrahámicas como el cristianismo, el islam, el judaísmo, la muerte es vista como el paso hacia la vida eterna. Entonces, los creyentes creen en un juicio final y en una recompensa o castigo en el más allá que ya hemos hablado en otros episodios, muchas de las cosas se las inventaron, se las robaron y demás. Y creen en el regreso del Jesús y que los muertos van a volver a levantarse sobre la tierra. Y esto no lo digo yo, lo dice Romanos 8:1. Entonces, nuestro miedo a la muerte es la primera pregunta que me hago es, ¿por la muerte o porque no queremos que vuelvan nuestros seres queridos como zombies estilo The Walking Dead? Ok, no sé, yo mira, yo prefiero, no sé, hacer mi proceso de catarsis desde la visión de los nórdicos. Era que todo el mundo, o sea, yo sí, a pesar, claro, o sea, me duele putamente la muerte de mis familiares, como no, la muerte de mi papá no la he superado, ¿sí? La muerte de mi abuela, no hay día que yo no recuerde a mi abuela o a mi prima. Ay, no quiero llorar, pero yo prefiero pensar es que, a ver, para mí la muerte, o sea, uno lucha toda la fucking vida para llegar a la muerte. Sí, Y esa era la visión de los vikingos, luchar toda la vida para morir dignamente, ¿sí? Y en ese proceso de muerte, en reencontrarme, no sé, con mis familiares, con los otros guerreros y seguir luchando en la muerte. Yo prefiero pensarlo de esa manera, prefiero pensarlo que toda la vida luchamos para encontrar esa paz o ese descanso o simplemente dejar de existir, ¿sí? sí, sí, sí. Yo prefiero verlo así, es como, como mi proceso de catarsis, la verdad. A esperar que, no sé, que venga la reencarnación, yo qué sé. Una reencarnación, como en el budismo y el hinduismo. Ujú, Ellos tienen la idea exactamente. de que el alma reencarna y reencarna y reencarna y reencarna y va, o sea, que se daña el envase, pero entonces ellos siguen como viajando de cuerpo en cuerpo. Pero yo siento, espera que te interrumpa, yo siento que eso es como mortificarse uno también, ¿no? Sí, Es como es esperar a como, que va a volver y va a volver y no, o sea, pues no sé, yo siento, ¿no? Es mejor uno hacerse la idea que en ese proceso que uno hace, ese proceso de despegarse, sí, sentimentalmente de la persona, también ser consciente de que va a llegar un momento en el que tú ya no vas a volver a ver a esa persona. Miren, se los digo totalmente, por experiencia propia, cuando uno tiene pacientes terminales en la casa, convive con ellos 24/7, literalmente uno tiene que hacer ese proceso con ellos en vida y es irse desligando de ellos desapegar. para que ellos también vayan haciendo ese proceso de ir dejando su cuerpo. Eso está documentado, eso es algo científico, eso es algo psicológico y por eso es que las familias que hemos pasado por eso, por ejemplo, con pacientes con cáncer, digamos que la gran mayoría de entidades de salud tienen ese tema de cuidados paliativos y ahí tienen Relativos. psicólogos, tienen incluso personas de la religión, todo, ¿sí? Que ayudan a ese proceso de desligarse de esa persona. O sea, es que yo no creo en la reencarnación. No, yo tampoco. Sin embargo, cuando estaba pues haciendo como toda esta investigación y todo este análisis, me encontré con un ritual que hacen en la India. Entonces, eh,
En la India existe un grupo étnico conocido como los Parsi que siguen Ujú. las enseñanzas del profeta persa Zoroastro. Pueden ir a revisar el capítulo de Hablamos de copias de la Biblia. Ahí hablamos un poquito de Zoroastro. Sí. Ellos tienen un ritual funerario muy particular para cumplir con los requerimientos de esa religión. Entonces, la religión habla de los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, como pilares dentro de todo su entorno. Y entonces ellos tienen un respeto muy grande hacia los cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego. Entonces, no pueden utilizar ninguno de estos elementos para destruir el cuerpo, pues porque si lo entierran, están perturbando la tierra, si lo tiran al agua, están perturbando el agua, no pueden incinerarlos porque están perturbando el fuego, no, y el humo contamina el aire. Entonces ellos hacen algo que se conoce como la Torre del Silencio. ¿Has escuchado hablar de esto? No. La Torre del Silencio, también llamado Dagma o también llamado el Sky Burial, que es donde los cuerpos son devorados por aves de carroña. Ok. Entonces lo que hacen es que preparan el cuerpo, casi que lo pican y lo ponen en una Ujú. montaña alta para que lleguen las aves de carroña y se coman Y el se lo cuerpo. como. Bueno, vemos que si lo vemos desde una visión también natural, es una forma de alimentar a otro ser vivo. Totalmente. Y entonces ya ahí, sí, o sea, y entonces ya de ahí quedan solamente los huesos, entonces dejan los huesos también ahí que a la intemperie para que el rayo de sol los termine de calcinar y pues ahí como que termina todo el proceso y llevándolo a un escenario medio Disney, medio bonito, es el ciclo de la vida. Ciclo de la vida. ¿Sabías tú Totalmente. que, ahora que me acuerdo, en la época de la conquista, todo lo de los españoles aquí en América y todo el tema, se celebraba la muerte? ¿Se celebraba la muerte? ¿Sí? ¿Cómo así? Los indígenas celebraban cuando alguien moría Sí. y lloraban cuando alguien nacía. E inclusive en algunas culturas nativoamericanas, aún hoy en día, ellos ven la muerte como una transición hacia un mundo espiritual, retomando todo el tema de los animales espirituales. Entonces, ahí hay una fiesta para que los difuntos Ujú. puedan transferirse o puedan irse eh, bien en ese viaje hacia el mundo espiritual, muy parecido, guardando las proporciones, a lo que muestran del mundo espiritual de Black Panther. O sea, se supone que hay un mundo, o de Avatar, la leyenda de Aang, Sí, que se supone que hay otro plano donde están todos los Avatar, o otro plano donde están todas las personas. Entonces ahí ellos trascendían y podían estar como en ese otro universo. Mm, es interesante, ¿no? Cómo se ve sí. la muerte más allá desde diferentes culturas, es de la mente de cada uno, ¿no? No, y, o sea, y es algo que está muy tangible en la vida de todos los seres humanos, pero ni en eso nos ponemos de acuerdo, porque todos tenemos como nuestra propia forma de afrontar la muerte y las ausencias. Ujú. Eso sí Pero es bueno, verdad. ya estuvimos en la India, ahora nos vamos para Madagascar. En Madagascar, ellos creen que la muerte no es eterna y que los espíritus de las personas regresan esporádicamente a la Tierra, muy parecido a tema de Día de Muertos. Pues, o sea, me parece curioso que es Madagascar, México, Latinoamérica como tan separados, pero con cosas en común. Similares. Exacto. Sin embargo, el ritual en Madagascar es un ritual funerario que realizan cada 5 o 6 años y se conoce como el Famadihana o el giro de los huesos. Ok. El giro de los huesos. Atenta. Van al cementerio, Imaginando algo. Sí, abren la cripta, sí, sacan el cuerpo de los difuntos lo y se voltean. ponen a bailar con ellos. Ah, ok. Casi, o sea, un 90% le atiné. ¿Por qué? Obviamente los limpian, le ponen ropita, le ponen locioncita como para que
para que no No, huela pero además eso muerto. es muy creepy, o sea, no, uy, ¿Tú te pucha. viste la película de la vendedora de Rosario Tijeras? ¿Qué? ¿Te viste cuando hacen el funeral de John F. que al man llegan y lo montan en una moto y se lo llevan de putas y demás? ¿Qué? ¿Así Aquí tal hacen cual? algo también muy parecido, o sea, aparte de que se ponen a bailar con él, lo sientan en la mesa familiar y la familia llega y le cuenta las anécdotas y las cosas que han pasado en esos últimos 5 años. Entonces está ahí el cadáver del sentado él, y le dice como, Pito, va, le presento a mi novia. Y uno hay que como saluda a un muerto, ¿no? ¿Qué hubo? He ¿Qué dicho que más? que man tan frío. Ah, humor negro. Ahora es que nos critiquen ahí, nos comentaron. Me Ay, vale Dios mío, no. 3 hectáreas de la que ya sabemos. La muerte es tan... Yo hace unos años le tenía miedo a la muerte, ¿sabes? Le tenía mucho pavor. Si me lo preguntas en este momento, no. Ya no. O Ahora, sea, no, en no le Ghana, tengo miedo. lo que hacen es que en los cementerios, en las criptas, en las tumbas, ponen unas figuras súper decoradas, súper bonitas, súper gigantes, que se llaman los fantasmas guardianes. Entonces, esto lo que hace es también ser como una especie de guía o de acompañante para que la persona haga su transición hacia este mundo espiritual. Ellos también creen en un mundo espiritual, pero tienen como estas figuras guardianes a las entradas de los cementerios para que les ayuden en ese camino que van a empezar a recorrer. Pues serían como los ángeles, más o menos. Sí, podría ser como una especie de ángeles o de jinns, si lo llamamos a la cultura musulmana. Como las valquirias, si lo llevamos a... Pues, como las valquirias, no, porque las valquirias eran únicamente para los que morían en combate. Ok, sí, Pero esto es como los ángeles guardianes para todos. Entonces, si tú digamos que eres de una familia no muy adinerada, tienes que hacer como las estatuas un poquito más chiquitas, entonces también te encuentras con estatuas más o menos de este tamaño en los cementerios. Y entre más grande, entre más adinerada sea la familia, también tienen como más más grande. elaborados y más grandes son los ángeles guardianes, entonces se supone que es más fácil que la otra persona pueda trascender. Ok, Y sí, si creemos que la muerte es algo complicado por la burocracia que se tiene, nunca, por lo que crean, le vaya a dar por irse para Toraja en Indonesia y fallecer allí, porque el ritual es la cosa más burocrática que yo encontré. contame. Póngale pues Porque cuidado. eso sí no lo sé. Cuando los miembros de los Toraja mueren, requieren que la familia lleve a cabo una serie de ceremonias que se conocen como el Rambu Solok. Estas ceremonias no suelen tener lugar inmediatamente después de la muerte. ¿Debido a qué? Debido a dinero. Se supone que se tienen que hacer un montón de cosas para que la persona pueda trascender, entonces hasta que la familia no tenga plata, la persona no se No puede enterrar. trasciende. Ah, ok. No, no se puede enterrar. ¿Cuánto vale luego? Ya te voy a explicar qué es lo que pasa. Pueden pasar semanas, meses, inclusive años recogiendo el dinero para hacer toda la celebración de la muerte, por lo cual durante todo ese tiempo el cadáver de la persona permanece en la casa. Es almacenado y está en la casa, bajo el mismo techo de la familia, hasta que no se haga todo, no se puede enterrar a la persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo primero que se hacen es una matanza de animales y tienen que ser búfalos o cerdos, acompañados por bailes y música tradicional. Tienen que matar cerdos, tienen que matar búfalos, tienen que tener bandas de gente haciendo música tradicional, mientras que los jóvenes recogen la sangre que brota de los animales. Y cuanto más importante es la persona que fallece, más búfalos son sacrificados. Ok.
sea, esto sucede en pleno siglo XXI. Sí, 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 o sea, o me remití únicamente a ritos que son vigentes, por eso no estoy hablando de los nórdicos, ni de las valquirias, ni de rituales ancestrales, no, o sea, son ritos que a hoy día existen. Bueno, seguimos siendo retrasados en muchos aspectos, ¿no? No, o sea, y Como, estos manes no es raro sacrificar decenas de búfalos y cientos de cerdos en una única ceremonia. Decenas. ok, Ojo, después del vamos. sacrificio, la carne se distribuye a los invitados al funeral. O sea, ni siquiera es que hagan un asadito con la carne. No, o sea, matan los animales, recogen la sangre y la carne la distribuyen. ¿Vale? Después de hacer esto, se viene el entierro real. Usualmente no los entierran bajo tierra, valga la redundancia, sino que los hacen, los ponen como en unas cuevas que están excavadas en la parte rocosa de las montañas. Entonces, diseñan un ataúd de madera, lo pintan, lo ponen muy bonito y ese ataúd lo empotran en la pared. Vale, ya. Ya me estoy imaginando un poquito la escena. Entonces acá también es donde está el otro gran gasto de la familia, porque la familia tiene que contratar a alguien para que pique la pared, para que abra el hueco en roca, para que se trepe hasta allá, para que suba el ataúd, Para que quepa el muerto allá. para que quepa el muerto ahí, para que a los meses el ataúd de madera se empiece a podrir. Pues sí, claro, uy, la humedad. Ahora, Inteligentes, muy esto inteligentes es, no son. sí, sí, inteligentes no son, pero sí, sí tienen algo que me pareció hasta bonito en el sentido estricto ritualístico, no en el sentido de que me parece bonito que eso pase. Ya te voy a explicar. Dentro de la tradición nuestra se tiene que cuando de pronto fallece un bebé, los entierran en ataúdes de color blanco, ¿cierto? Sí, sí. Cuando para esta tribu fallece un bebé, no los meten en cuevas, no los entierran, sino que lo que hacen es que lo envuelven como en unos linos y unos perfumes y lo meten en huecos de árboles vivos. O sea, hay un árbol vivo, le abren un hueco al árbol y ahí Ujú. meten al bebé. Con qué fino, qué. Es ritualístico para ellos, pero me parece hasta significativo que al ser una vida que estaba comenzando y no se puede desarrollar, le dé vida al árbol. Me parece como chévere porque ellos dicen que el árbol absorbe al niño. Bueno, sin Igual, palabras. igual. Cada pocos años, en el mes de agosto, se celebra un ritual que se llama Nene, en el que se exhuman los cuerpos de los fallecidos para ser lavados, peinados y vestidos con ropa nueva. Y las momias son llevadas por el pueblo como zombies. Y esto lo que ha hecho es que se llenen los pueblos de turistas desde el año 84. O sea, The Walking Dead. De Walking Dead, literalmente. Como una foto que estuvo por ahí dando vueltas en estos días en Twitter de unos manes en Cali que se tomaron una foto con el amigo, pero estaba en el cementerio y es como si Sí, la tumba lo hubieran sacado y hoy la demás. vi. De hecho, se le robaron las Exacto, piernitas. exacto. Entonces, algo así, pero con todas las personas o con todos los fallecidos directamente en el pueblo. Entonces, tú vas pasando por las casas y ves como a la entrada hay un maniquí, pero no es un maniquí, sino que es algún familiar que le están cambiando la Algún ropita. familiar. Bueno, claro que en la religión católica, después de los 5 o 6 años, también se Pero eso, saca el eso cuerpo, no es ¿no? por la religión católica, sino que eso es por medicina legal hasta donde yo tengo entendido. O sea, si cuando la persona tiene una muerte que es una muerte no por causa natural, lo que hacen es que a la persona la entierran y esperan 5 años por si deben hacer algún tipo de investigación adicional en el cadáver. Y si pasados 5 años no hay que hacer ningún tipo de investigación, ahí sí se puede hacer la cremación del cadáver. No sabía eso. Sí, pero porque cuando es muerte natural la persona la pueden cremar de una. O sea, mi abuela falleció Sí, también
la semana pasada, el viernes de la semana pasada, y el lunes entregaron las cenizas porque fue muerte natural. Es cuando es muerte violenta, un accidente, Ujú, un asesinato, un suicidio, cosas así. sí. Claro que ahorita creman, porque antes sí daban la opción de enterrarlo bajo tierra o bueno, Ah, sí, sí, o sea, vos seguís escogiendo, pero igual pues, me parece doloroso que tu persona fallezca y tengas que esperar 5 años para volver. volverlo a hacer. Olvídalo. Horrible, horrible, sí. Pero bueno, tú te viste Enredados, Sí, ¿ok? ¿Viste el ritual que tienen ahí con los globos y con las velas de papel y sí, demás? sí, sí, ¿Ok? sí. ¿Sabes que eso es un ritual mortuorio? No, ¿Ok? ¿Y sabes que no es europeo, sino que es japonés? no, pensé que era europeo. Los japoneses practican el ritual del Bon, B-O-N, Bon, en el Bueno, que los difuntos son honrados con ofrendas de comida y flores en el hogar durante un periodo de tiempo antes de ser enterrado. Entonces, la festividad del Obon, o también conocida con el nombre de Bon, es una fiesta anual donde los japoneses conmemoran y recuerdan a los antepasados difuntos. Y acá entonces lo que hacen es que se cuelgan farolillos que se llaman chochin, que son ujú. farolillos de papel o de seda, y los tiran al cielo para guiar a los espíritus y en tierra empiezan a hacer la danza del Obon. Pero no sacrifican nada ni matan a nadie No, no, más. no, no sacrifican nada. Hacen Ah, algo bueno, muy parecido al Día de Muertos porque las familias se reúnen, visitan las tumbas de los parientes, hacen ofrendas de comida en los altares, en los templos, muy parecido al tema de Día de Muertos. Y esto lo hacen más o menos entre el día 13 y el día 15 de julio de cada mes, de acuerdo al calendario solar de ellos. Es el séptimo mes de ellos, dependiendo del calendario ujú, solar de ellos. Puede ser junio, puede ser julio, y se celebra en momentos diferentes del calendario occidental, pero es el séptimo sí. mes de ellos. Pero es un ritual bonito. O Sí, sea, es un ritual que no le hace daño a nadie. no, 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 o sea, Parece. a menos que un farolito de estos caiga y haga un incendio, pero pues es Japón. Eso pasaría en Colombia. De Y hecho, hay videos. aparte de eso, después de que hacen esto, lo que hacen es prender antorchas y las antorchas las hacen como una especie de camino que van de la casa al cementerio. Entonces hacen como unos caminos de las casas a los cementerios para guiar a los espíritus para que vuelvan a ir al cementerio. Y este ritual se llama Okuri-bon. Pero es bonito. Se me hace Sí, bonito. sí, sí. Me parece súper, súper, súper bonito. Sí. Muy conmemorativo. O sea, sin necesidad de profanar tumbas ni nada de esas vainas. Ni matar seres vivos. Nada. O sea, algo muy, muy conmemorativo. Y nos vamos para México, México lindo, Órale, México güey. querido, el México hombre. Órale, güey, no Como manches. dirías Chabela Vargas, los mexicanos somos tan vergas que nos hacemos donde nos da la gana. Todos sabemos que en Sí. México se celebra el Día de los Muertos, donde se celebra la vida de los difuntos, con ofrendas, con altares decorados, con flores, con comida. Y se cree que los difuntos regresan a visitar a los seres queridos, pero aquí no me voy a extender mucho porque en realidad quiero hacer un capítulo exclusivamente del Día de los Muertos, creo que lo amerita, creo que estamos en deuda con eso, pero sí me De parece un hecho, ritual de paso muy bonito y muy significativo y a los amigos en México que nos escuchan, me voy a robar este año la tradición y voy a hacer un altar de muertos por mi viejo, ya se los dije, no, yo lo hice el año pasado, lo hicimos en mi casa. Lo hicimos ahí entonces. Y está, eso que sí ser mexicano, yo no tengo, creo, no sé, no tengo, creo que no. ahí está, ahí está. Los mexicanos somos tan vergas que nacemos donde queremos, Y de hecho ¿cierto? tienen una virgen es de la muerte, algo así. No, no es una virgen, es la Tiene Santa Muerte. ok. Sí, de hecho tienen Pero, una, pues según lo que he pero visto por videos, ojo, ¿no? no es.
no es santa católica y tiene una connotación medio negativa dentro de los entornos mexicanos. Creo que ya Es sé un cuál santo es esa popular, connotación. pero bueno. En resumen, la muerte es un tema complejo y ha sido tratado de manera diferente en diferentes culturas y religiones, pero en términos generales lo podemos ver como una transición hacia otro estado de existencia. Personalmente yo no siento que sea así, yo siento que las personas cuando fallecen ya no están más en este plano y ya no van a reencarnar y no van a pasar y no van a trascender. Por eso es importante lo que hagamos aquí y ahora. Y por eso es importante abrazar a las personas, besarlas, llamarlas, decir todo lo que queramos decir y no guardarnos nada para que el día de mañana no vayamos a quedar con yo lo hubiera dicho, no lo hubiera o no lo hubiera dicho o lo hubiera buscado y cosas así, porque créanme que en ese tipo de momentos uno usualmente recuerda qué fue lo último que dijo, qué fue lo último que habló, qué fue la última interacción que tuvieron. Y en momentos así también me gustaría mucho tener el pensamiento mágico que tienen muchas personas a mi alrededor que dicen que han soñado con las personas que se han muerto o que se han despedido, eh, y que empiezan a asociar las cosas que pasan con la despedida, en este caso de mi papá. Eh, yo no he tenido eso, no he tenido ese privilegio en este momento. Lo asocio mucho a mi racionalidad. Y por eso te digo, por momentos me gustaría tener ese pensamiento mágico de que suena algo en la noche y yo pueda decir es mi papá despidiéndose y me vino a decir que todo iba a estar bien, pero a mí no me pasan ese tipo de cosas. A mí tampoco me pasaban. Digo, me Lo que pasaban es, porque me pasó después de casi 3 años. ok, Toda entonces, toda mi familia había soñado con mi papá, que lo habían visto, que una cosa, que la otra. Y yo, ok, vale. Quiero hacer también aquí como una reflexión. No sé si nos alcance el tiempo, Juanse. Yo creo que sí. Con respecto a lo que tú decías, yo pasé por dos momentos. Uno fue el de mi papá, el otro fue el de mi abuela. Y el de mi papá, créanme que me enseñó tanto con eso que tú decías. No sé, bueno, te voy a decir una cosa ahorita que acabemos, porque yo sé que si lo digo aquí se puede malinterpretar mucho, pero yo me consideré mala hija para mi papá. pero no lo eras, Yo, no lo yo, eres. yo, yo le negué muchos abrazos, muchos besos, Abracen y besen mucho a sus personas. le negué Y muchas cosas a mi papá, muchas cosas. Y yo todavía me arrepiento. Y no fui buena hija. Yo no fui buena hija con él. sí lo fuiste, Pero sí lo fuiste. No te llegó reproches. el momento de estar con mi abuela. Y yo me convertí en las piernas, en la espalda, en los brazos, todo lo físicamente de mi abuela por su enfermedad. Y no había noche, no había momento que yo le agradeciera a ella, eh, que le dijera en el oído, a pesar de su enfermedad, era gracias por aceptarme, gracias por hacerme sentir una persona importante y todo. Hice con mi abuela lo que no hice con mi papá, Y es válido. pero, Porque aprendiste. y Es lo válido tuve que porque aprendiste. aprender de la peor manera, y fue perdiendo a mi papá. Y cuando te digo que yo también duré mucho tiempo sin ver a mi papá, es que ustedes saben, bueno, ya los que nos siguen, saben que tanto Juanse como yo no creemos en temas de fantasmas, no creemos en nada de eso, sino que lo que venimos diciendo en este capítulo, la gente muere y ya simplemente deja de existir.
quedan son los recuerdos, ¿sí? Pero a mí algo me pasó el año pasado y yo estaba despierta, o sea, a mí nadie me puede decir porque mi reacción fue agarrar el teléfono y llamar a mi mamá hasta que me di cuenta la hora que era, pero literalmente me desperté en medio de la noche y vi a todos mis familiares sentados en mi cama viéndome. No me asusté porque en ese momento yo estaba pasando por una crisis bien tenaz y yo lo vi fue como un modo de estamos aquí con usted. Y es que yo estaba despierta, o sea, a mí nadie me puede decir que estaba dormida porque no, mi reacción, literal, estaba yo acostada en la cama, el celular lo tenía al lado, dije voy a llamar a mi mamá porque estoy viendo esto, pero no, eran como las 12 y dije mi mamá debe estar durmiendo. Y mi reacción, la otra reacción fue cubrirme la cabeza. Lo vi así, no me asusté, pero quiero darle como ese significado de, al menos sus recuerdos, no sé, hay algo de ellos que está presente en mí y que me están cuidando. Lo quiero ver de Y, esa ac- manera. y acá también es importante tener en cuenta que todo lo que hablamos hoy, todo es válido, todos son rituales, todos son formas de procesar el dolor y el duelo. Ujú. Pueden ser una fuente de consuelo y apoyo para las personas que están lidiando con la pérdida de un ser querido. Hablen, ródense de bien de personas, Por favor, abracen no mucho. dejen de decirles a las personas que tienen alrededor que los quieren y que lo importantes que son para ustedes. Háganlo. Y desde donde quiera que me estés mirando, viejo, si me estás mirando en alguna parte, buen viaje y que la tierra sea leve. Y también recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina.